Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el culto de esta mañana. Como ven y se observan, no es en nuestra iglesia, sino que será online. Tanto esta semana como la próxima semana tendremos el culto online, o sea que se retransmitirá solamente por los ordenadores o YouTube y en Facebook, como siempre. En este caso, recordarles que tanto esta semana como la próxima tampoco habrá culto de oración, se hará un estudio bíblico que se enviará también por YouTube, y también no tendremos el ensayo de alabanza a las 7. Durante estas 2 semanas, por la toma de decisión ha decidido el Consejo que durante estas 2 semanas pues, los cultos sean online. Así que, para que lo tengan en cuenta. También quiero que en esta mañana, pues como siempre, agradecer a Dios por todas las cosas y todo lo bien que nos hace, pero también solicitar y pedir que siga ayudando a aquellos que están enfermos, que sigamos orando por ellos. Seguimos orando por nuestros mayores, los tenemos en nuestra mente y en nuestras oraciones constantemente, no olvidarnos de ellos, de la abuela Lola, de Luzmila, de don Mauricio, de doña Libertad, junto con otras personas que están enfermas, que llevamos varios domingos y varias semanas orando por ellos. Nosotros sabemos cuáles son, sigamos orando por ellos. También quiero recordarles que, como ven, en este día somos las mujeres quienes tomamos la dirección del culto. Celebramos la Semana de Mujeres Misioneras Bautistas de España y por eso en esta mañana soy yo la que dirige el culto y será Ana la que tenga la predicación. Así ya la próxima semana estará nuestro pastor, pero en esta semana seremos nosotras las que hagamos todo. Quiero también agradecerles por todo lo que hacen y espero pues el próximo domingo, dentro de 2 domingos, vernos en persona. A continuación vamos a tener la lectura bíblica, la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17, y dice así: Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hola a todos, Dios les bendiga muchísimo. Vamos a empezar el culto en esta mañana. Hoy es domingo, es el Día del Señor y bueno, pues hoy les quiero traer un mensaje, pero me gustaría primero que nada ponernos en las manos del Señor, así que les invito allí donde ustedes estén, que si quieren acompañarme en oración, cierren los ojos y oramos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, Señor, porque vamos a leer tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos ayudas a entender, Señor, con tu espíritu, lo que tú nos quieres decir, el mensaje que tú nos quieres dar en el día de hoy, Señor. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Y he escogido una lectura en el libro de Efesios, si los quieres tener abiertos. Bueno, aunque dicho libro no es un libro, es una carta, porque el apóstol Pablo escribió a Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso, y escribió una carta. Digo libro, pero es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en la región de Éfeso. Éfeso en la antigüedad, una ciudad muy importante que estaba al oeste de Asia Menor, y que es la actual Turquía. Y bueno, aunque Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, es una carta, como veremos, que está dirigida a la iglesia en general, a la iglesia universal. Bueno, para mí es importante destacar que esta carta a los Efesios, Pablo la escribió en un momento que estaba preso en Roma. Y eso es importante porque la verdad que me cuesta imaginar cómo Pablo está animando a la iglesia, alabando a Dios, glorificando su nombre, mostrando gozo, gratitud en esa situación. Podemos imaginarnos
No es como las cárceles de ahora, no es que ahora las cárceles sean maravillosas, pero sí podemos buscar incluso por internet cómo eran las cárceles en aquel momento. Y bueno, pues eran sitios sucios, oscuros, muchas veces se utilizaba hasta las tumbas, cuevas, sitios que tenían poca higiene. Bueno, pues en esa situación es en la que Pablo escribe esta carta. Y aunque Efesios consta de 6 capítulos, no es que Pablo haya hecho capítulo 1, capítulo 2, sino es una carta que él escribió de corrido, pero que bueno, años más tarde pues está organizada así. Y aunque la lectura va a estar basada en un pasaje que está en el capítulo 5, sí me gustaría un poco pues situarnos en general en esta carta. Entonces, Efesios del 1 al 3, podemos ver cómo el Señor nos habla a través de Pablo de su identidad y de la identidad que tenemos nosotros, los que hemos creído en Dios, la identidad que tenemos en Él. Entonces me gustaría leer un versículo como ejemplo. Entonces, si podemos buscar en Efesios 1, versículo 9. Perdón, Efesios 1, versículo 4. Y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Podemos ver en este versículo que Dios nos escogió a nosotros. Antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quién eras tú, quién era yo, y Él ya nos escogió y quería que fuéramos santos. Y leemos en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es nuestra identidad, somos sus hijos, pero solo, seguimos leyendo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente porque Dios lo deseó así, por amor, es que nosotros, por medio de Jesucristo, podemos ser sus hijos. Entonces en el capítulo del 1 al 3 nos va a hablar de nuestra identidad. Y los capítulos del 4 al 6, digamos que son indicaciones que se les da a los hijos de Dios. Nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, y entonces nosotros hemos dejado atrás nuestra vida pasada y queremos tener una nueva vida en Cristo. De hecho, justo este título lo podemos ver en una parte del capítulo 4. Nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Y bueno, en el capítulo 6 es donde se nos menciona pues la armadura de Dios, con qué nos tenemos que armar, ¿no? Eso es Efesios 6. Pero nos vamos a centrar en el capítulo 5. Pero antes de tener la lectura del capítulo 5, sí me gustaría decir que quizá la carta de Efesios, tal como lo dice Pablo, que ahora sí es el versículo 9, Efesios nos revela el misterioso, así lo dice Pablo, misterioso plan de Dios. Y vamos a leerlo. Ahora sí, el versículo 9 del capítulo 1. Y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así lo llama, el misterio. Y podemos ver como quizá esto esté dando respuesta a ese otro versículo famoso que podemos leer en 1 Corintios 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el plan de Dios, lo que tiene preparado para nosotros y que nos está revelando en su palabra. Y Pablo también, en el otro versículo que podemos leer, Efesios 3, capítulo 3, versículos 8 y 9, sigue haciendo referencia a esta revelación del plan de Dios. Leemos, versículo 8 del capítulo 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, ahí va, cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Eso que ojo no ve y que ni oído yo, es el plan de Dios. Dios nos está revelando en su palabra. Bueno, y ahora sí, vamos al capítulo 5. Y el capítulo 5 tiene como título Andad como hijos de luz. Como hemos visto, ya tenemos una nueva vida en Cristo, ya hemos dejado atrás nuestro mundo de tinieblas, ¿verdad? Y ahora tenemos una nueva vida en Él. Y entonces
el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él es la luz. Pues nosotros tenemos que andar como Él, andar como hijos de luz. Tenemos esa luz que nos da solamente Él. Y teniendo a Dios en nuestro corazón, nosotros podemos brillar, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en medio de este mundo lleno de oscuridad. Entonces, en el capítulo 5, la lectura, los versículos que he escogido para el mensaje de hoy son del 15 al 17. Entonces, vamos a leer el versículo 15 y dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Eso mismo que estamos diciendo. Ya tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no debemos seguir andando igual que antes, porque tenemos que buscar, aquí está diciendo, como sabios, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. ¿Y cómo podemos buscar la sabiduría de Dios? Pues aquí lo tenemos. Él nos lo dice en su palabra. Además que hay un manual buenísimo, que es el libro de Proverbios, que bueno, es uno de mis libros favoritos y es el libro de la sabiduría por excelencia. Les invito a que lo lean, pero no una vez, leanlo 1, 2, 3, y pídanle al Espíritu Santo que les guíe y les voy a decir que les va a hablar y les va a ayudar a ser hombres y mujeres más sabios. Bueno, hay un versículo muy conocido también que está en Proverbios 9, versículo 10 y dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso hace referencia a que no temor de miedo, sino que tenemos que ser conscientes que en este mundo necesitamos a Dios, que es el ser superior, el que tiene el control de todas las cosas, y tenemos que reconocerle a Él y no pensar que somos autosuficientes y creyendo que nosotros somos sabios por nosotros mismos, porque la sabiduría de Dios es la que nos va a hacer realmente sabios y sabias. Bueno, hay un escritor, también es pastor y teólogo, que dijo una frase sobre la sabiduría que me gustó y la apunté. Este escritor y pastor se llama Tim Keller, no sé si lo conocen. Bueno, y dice así esta frase: la sabiduría es hacer la elección correcta. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Una persona sabia siempre elige la elección correcta. Pero añade, es buscar la sabiduría de Dios, es buscar la sabiduría de Dios. Y además que Dios nos dice en su palabra que le pidamos sabiduría y que Él nos las va a dar. Y si Él nos promete que nos lo va a dar, las promesas de Dios son sí y amén. Me encanta el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero añade el versículo siguiente, el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Tenemos que tener fe que nuestro Dios puede darnos la sabiduría que nosotros le pidamos, porque es Dios todopoderoso. Pero tenemos que creer de verdad que Él nos la va a dar y buscarlo en su palabra y ser más sabios buscándolo a Él. Y añade este autor otra frase que me encanta y dice: nuestra sabiduría nos guiará a medida que crezcamos en el conocimiento y en la semejanza de Jesús, quien es la sabiduría misma. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, sus enseñanzas, y Él es el ejemplo de Jesús, es el ejemplo de sabiduría. Nosotros tenemos que imitarlo a Él, y para imitarlo a Él tenemos que buscarle, porque no podemos imitarlo si no lo conocemos. Y hasta donde yo sé, tú no puedes conocer a alguien si tú no lo buscas, ¿verdad? Y ahora recuerdo ese versículo también de mis favoritos, el de Jeremías 29:13, que dice: me buscarán y me hallarán si me buscan de todo corazón. Así que si lo quieres buscar, primero, de todo corazón, y entonces búscalo en su palabra. Él te habla, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Y si quieres de verdad conocerle, además de buscarlo en su palabra, conéctate con Dios a través de la oración, porque Él te va a hablar. Bueno, y vámonos ya al versículo 16, que para mí es el versículo clave y es el versículo que ha dado título a este mensaje, que el mensaje es: saca tiempo para lo que más importa. Vamos a leer el versículo 16 y dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo. Yo recuerdo cuando la primera vez que tuve un mensaje de la palabra de Dios, pues era muy jovencita, tenía la edad de mi hijo, unos 18 años, y fue en un campamento de Valleguerra,
bueno, campamento en Valleguera se hacía un campamento gracias a nuestra amiga Maite. Y porque antiguamente se hacían en las playas, pero bueno, se prohibió hacer los campamentos en la playa del Médano y empezamos a hacer los campamentos por una temporada en la casa que tenía Maite de Valleguerra y bueno, tengo tantos buenos recuerdos de esos campamentos maravillosos, la verdad, muy buenos recuerdos. Y la primera vez que me tocó hacer un devocional, pues hablé sobre el tiempo y sinceramente no me acuerdo porque hace muchos años, pero sí que recuerdo que el tiempo en ese entonces era una cosa que me preocupaba. Hacía poco que había fallecido mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 16 años. Y bueno, desde ese entonces, aparte de que fue un poco trauma para toda nuestra familia, pero desde ese entonces yo sentí que el tiempo me preocupaba, porque yo sentía que la vida se escapaba. Era como esa imagen de que cuando coges un puñado de arena, por más que quieres tenerla en la mano, se va, se escapa, ¿no? La vida es fugaz. Y, y para mí, yo tenía esa sensación, era como nuestra vida, imaginémonos, es como ese relojito de arena, ¿no? Entonces, por más que quiera, no puedes parar y sigue bajando esa arena, ¿verdad? Y entonces yo creo que cada persona tiene un bote de arena, ¿no? Hay botes que están muy llenos y bueno, y ahí podemos recordar a tantos mayores que se nos han ido a la presencia del Señor. En esta semana tuvimos que acompañar a una hermana y una amiga que tuvo que despedir a su madre y bueno, gracias a Dios tenía su bote lleno y gracias a Dios pues ella se fue en paz y tranquilidad, como ella decía, ya está en el palacio junto con el Señor. Bueno, y después están los otros casos, como el de mi padre, que yo creo que no tenía ni el botecito ni a la mitad. Pero bueno, Dios sabe el propósito y cada persona tiene, como digo, su botecito de arena, pero estoy tranquila y confiada porque sé que Él también está con el Señor y sé que algún día nos volveremos a ver, como dice la canción, más allá del sol. Y el apóstol Pablo nos está exhortando aquí a aprovechar el tiempo, porque sí, la vida es fugaz, el tiempo se va. ¿Y cómo podemos aprovechar el tiempo? Mira, hay otra traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que este versículo 16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Tenemos que sacar provecho, pero ¿cómo podemos sacar provecho? Conociéndole a Él y dándole a conocer a los demás. Así sacaremos provecho y aprovechando esas oportunidades pues para crecer en Él y para servirle en Él. Como ven ahora mismo en la Nueva Traducción Viviente era sacar el mayor provecho de cada oportunidad y es que tiempo y oportunidad están vinculados. Bueno, ahora me voy a parecer a mi pastor Donato porque hay una palabra griega, tiempo viene en una palabra griega que se llama crono y cronos indica un periodo concreto, un periodo histórico, digamos el tiempo cronológico, pues por ejemplo el día de 24 horas, ¿no? Pero hay otra palabra griega para hablar de tiempo, que es al que se refiere Pablo en esta carta, que es kairos. Y kairos indica el momento oportuno, ese momento que hay que aprovechar, ese momento preciso y favorable. Y bueno, como nos dice en este versículo, tenemos que aprovechar este tiempo en estos días malos. Y como cristianos tenemos que usar el tiempo con sabiduría. Volvemos otra vez. Necesitamos tener sabiduría para ser buenos administradores del tiempo. Hay otro autor que copié la frase que se llama Stephen Covey, no sé si se pronuncia así, y que dice: el desafío no está en administrar el tiempo. Todos tenemos el tiempo de 24 horas. Atento, el desafío está en administrarnos a nosotros. Entonces, a eso se refiere esta palabra Kairos, a saber aprovechar esas oportunidades, a saber aprovechar ese tiempo oportuno. Y como dicen los días malos, bueno, si en ese entonces, en esta época en la que Pablo escribió la carta, habían días malos, hoy hay días malos, ¿verdad? Además que lo dice la Biblia, que la oscuridad va creciendo, ¿verdad? Con el tiempo. Y vivimos en un mundo de oscuridad, un mundo que cada vez más le está dando la espalda a Dios, un mundo de dolor, un mundo de malos sentimientos, odio, ira, envidia, celo. Incluso ahora, a consecuencia del COVID-19, pues también se suma un gran pesimismo, una falta de fe.
también un mundo que busca placeres terrenales, esos placeres que son efímeros porque se van. Y lo que realmente importa es que en este mundo tiene mucha falta de Dios, mucha falta de ese amor y esa paz que solamente Él nos puede dar. Y sí, estamos en una temporada donde existe todo eso, pero igual que vimos Pablo, que en medio de esa circunstancia tenía el gozo del Señor, el Señor nos decía, ¿verdad? En Juan 16:3 dice, en el mundo tendréis aflicción. Él ya nos lo decía, que íbamos a tener aflicción. Pero la segunda parte del versículo es la más importante. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo ya venció la muerte. Cristo venció la oscuridad. Ya tenemos la victoria en Él. Gloria a Dios. Entonces, en medio de la circunstancia, mantén tu gozo y esperanza. En medio de estas pruebas difíciles, Dios te lo prometió, Dios lo promete. Y como dije antes, las promesas de Dios son el sí y el amén. Y es que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él nos manda a su Espíritu, que si tú aceptas al Señor, está dentro de ti. Y su Espíritu nos guía, nos ayuda y nos da su paz. Porque nosotros hemos experimentado como cristianos que es inexplicable cómo en este momento puedes sentir esta paz. Pues esa paz solo la da Dios. Como dice el Filipenses 4:7, Dios nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea que da igual la situación en la que tú estés, Dios guarda tu pensamiento y tu corazón. Dios te va a dar esa paz. Y como dice en Romanos 8:28, versículo favorito de muchísimas personas, el Señor, cualquier circunstancia, cualquier prueba que tú estés pasando, todo lo va a cambiar para bien. Así que tenemos que tener, en medio de estas pruebas, en medio de esta temporada, en medio de este tiempo que estamos viviendo, de estos días malos, tenemos que tener fe y confianza en nuestro Dios, que aunque no lo podamos ver, siempre está obrando y para nuestro bien. Así que deberíamos de preocuparnos menos y de confiar más en Él. Él nos dice en la Biblia, creo recordar que son 365 veces, una por cada día del año, no tema, no tema. Él quiere que descansemos en Él, que no nos preocupemos, que no estemos ansiosos, que descansemos en Él. Y tengo que mencionar otro versículo que nos da otra joya de nuestro Señor Jesucristo y lo podemos ver en Mateo 6, versículo 34, y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y aquí para mí este versículo es clave porque el Señor nos está diciendo que estemos tranquilos, que no nos afanemos. A veces estamos preocupados, yo por lo menos soy una persona, no sé si alguien se siente identificada conmigo, pero aunque mi tiempo crono son 24 horas, a mí se me queda corto porque a veces siento que quiero hacer muchas cosas y no lo aprovecho porque quiero hacerlo todo, quiero contestar a todo el mundo, quiero estar en todos lados, y no podemos. O sea, con el tiempo uno se da cuenta y es que no podemos hacerlo todo. Pero es más, no solo que no podemos, no debemos hacerlo todo y no tenemos por qué hacerlo todo. Mira, el Señor nos hizo seres limitados, somos así y tenemos que ser conscientes de que somos seres limitados. Pero eso no es malo, porque el Señor quiere que vivamos un día a la vez, un momento a la vez. El día tiene 24 horas. Bueno, no os afanéis por el día de mañana. Yo, mira, ahora utilizando otra vez el relojito de arena, ¿vale? Yo dije que nosotros, nuestra vida es como ese botecito de arena, ¿vale? Pues el día es ese botecito de arena que tú te vuelvas a dar la vuelta. Entonces, cada día volvemos a empezar. Y no importa si a lo mejor tú sientes que pues no he aprovechado el tiempo, creo que no he sido sabia, no he sido sabio, no he sabido administrar bien el tiempo, me siento un poco fracasada, no pasa nada, vuelve a empezar, porque el tiempo es un regalo de Dios. Igual que hoy empezamos un nuevo día,
Cada día es una nueva oportunidad de volver a empezar. Es una nueva oportunidad para que busques a Dios, para que busques sabiduría, para que aproveches el tiempo en lo que realmente importa, que es conocerlo a Él, estar más cerca de Él y darlo a conocer a los demás, porque a eso se nos manda a los hijos de Dios. Nosotros tenemos que dar el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, en medio de este mundo que hay tantas malas noticias. Es nuestro deber dar esas buenas noticias y realmente eso es aprovechar el tiempo en lo que realmente importa. Y bueno, el último versículo, que es el versículo 17, vamos a terminar con este versículo, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Muchas veces eso, podemos sentir que hasta ahora hemos sido insensatos, pero no pasa nada. Ponte otra vez los contadores a cero y vuelve a empezar, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y aquí nos dice que tenemos que buscar la voluntad del Señor. Buscar la voluntad del Señor es lo mejor para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahora tengo que mencionar uno de mis versículos favoritos también de la carta de Efesios, y está en el, bueno, me la sé de memoria, así que no lo voy a buscar, pero si quiero buscar, Efesios 2:10, y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en lugar de porque somos hechura suya, dice porque somos la obra maestra de Dios. Me encanta. Somos su creación, somos su obra maestra. Y Él nos creó a nosotros para que tengamos buenas obras. Él las preparó ya de antemano. Entonces tenemos que enfocarnos hacia su voluntad, porque sus planes son mejores que los tuyos, son mejores que los míos. Sus planes son perfectos y su voluntad es perfecta. Pero aunque queramos hacer su voluntad, hay que reconocer que no es fácil, porque nuestra carne nos arrastra a hacer nuestra voluntad. Decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero me dejo llevar por los impulsos. Entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? No estamos siendo sabios actuando por impulso. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tener una cosa que es muy difícil pero que maravillosa: dominio propio, que podemos tenerlo porque ese es el fruto del Espíritu. Tú tienes el Espíritu de Dios, tú puedes tener dominio propio, pero entonces es muy importante que te niegues a ti mismo y que busques hacer tu voluntad, es morir al yo y buscar lo que el Señor realmente quiere y espera de ti. Bueno, hemos terminado la lectura. Para mí ha sido de mucha bendición. Nosotros que hemos tenido una nueva vida en Cristo porque lo hemos aceptado en nuestro corazón, tenemos que decidir eso, morir al yo, vivir en Cristo, tener esa nueva vida a la que nos está llamando, exhortando el apóstol Pablo, que es lo que quiere Dios de nosotros, y realmente buscar conocerlo a Él, como dije antes, darlo a conocer, estar más cerca de Él y hacer su voluntad, porque entonces y solo entonces estaremos sacando provecho de nuestro tiempo. Y no nos agobiemos, descansemos en Él, como dice el versículo de Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, que Dios les bendiga y ya lo saben, saquemos tiempo para lo que realmente importa. Dios les bendiga. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.